nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, cantemos alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya, porque Dios es amor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, aleluya, cantemos alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya, porque Dios es amor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy la iglesia está de fiesta por los apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, recordemos, un pescador sencillo, llamado por el Señor: sígueme. Pedro, que según los datos bíblicos, antes de la pasión del Señor, lo niega 3 veces. Pedro, que según el texto bíblico de hoy, hace una profesión de fe: Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro, el hombre escogido por el Señor para ser la piedra sobre la cual el Señor edificará su iglesia. Demos gracias al Señor por este hombre, por este ejemplo y testimonio de fe, el apóstol Pedro. Y vamos ahora a Pablo. Pablo, un fariseo, un doctor de la ley, un experto en la ley. Pablo, un perseguidor de los cristianos. Pablo, un hombre que de camino a Damasco se dejó tocar por el Señor para ser el gran evangelizador del mundo de los gentiles. Demos gracias hoy a Dios por este hombre, Pablo, ejemplo y testimonio de fe. Y en este contexto de fiesta, quisiera compartir con ustedes 3 reflexiones espirituales. La primera: ¿qué tendríamos que hacer hoy nosotros ante las dificultades de la vida? Y las dificultades de la vida se expresan de muchas maneras. Una enfermedad, por ejemplo, una pérdida de un ser querido, la quiebra económica, etcétera, etcétera. ¿Qué tendríamos que hacer ante esas situaciones de la vida? Según la primera lectura de hoy, orar insistentemente a Dios. Padre Carlos, ¿y usted por qué nos dice eso? Pues no lo digo yo, lo dice la palabra. Herodes manda encarcelar a Pedro. Pedro está en la cárcel.
Pedro está pasando por un momento difícil, angustiante, está pasando por un momento oscuro. ¿Y qué nos dice la lectura? Que mientras que Pedro está en la cárcel, la iglesia, escuchen esto tan lindo, la iglesia oraba insistentemente a Dios. Mis amores, tenemos que orar. No nos digamos mentiras, estamos en la Eucaristía. Aquí no podemos decir mentiras, ni aquí ni afuera. Poco oramos, poco rezamos. Hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles nos está dando una lección, una cátedra, no académica, ni mucho menos, espiritual. Y esa cátedra espiritual es la importancia de orar. Cuando tú estés pasando por un momento difícil, cuando alguien en tu familia esté pasando, atravesando por un momento difícil, a orar insistentemente a Dios, porque Dios tiene el poder y tiene la fuerza. Y efectivamente, ¿qué nos dice la primera lectura? Que Pedro fue liberado. Pero vamos ahora a la segunda reflexión espiritual. Y esta segunda reflexión es esta. No hay nada más satisfactorio en la vida. Escucha bien esto. No hay nada más satisfactorio en la vida que el deber cumplido. Padre, ¿y usted por qué nos dice eso? Por lo que dice la segunda lectura de San Pablo a Timoteo. Escuchen esto, en labios de Pablo. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Pablo, a portas de ser asesinado, sacrificado en Roma, dice, he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Es la conciencia del deber cumplido, es la conciencia de haber hecho las cosas bien, es la conciencia de haber sido responsable en la misión que el Señor le encomendó. Mis amores, eso es lo que tenemos que hacer hoy nosotros. Qué bonito uno llegar al final de la vida y poder decir como Pablo, lo he hecho todo bien. He sido responsable en mi matrimonio, he sido responsable con mis hijos, me he mantenido firme en la fe, he sido sincero, honesto, justo, he sido fiel, he dicho la verdad, no le he hecho daño a nadie. Esa es la gran invitación de hoy. No hay nada más satisfactorio que haber cumplido el deber. Qué tristeza uno llegar al final de la vida con deudas en la conciencia. La conciencia acusándolo a uno, no lo hizo bien, no se entregó, fue tacaño en lo que le tocó hacer. Y vamos a la tercera y última reflexión. Hoy Jesús en el Evangelio interroga a sus discípulos y los interroga con una pregunta existencial. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro toma la iniciativa y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, profesa la fe. Pero es que esa pregunta de Jesús es para ti y para mí hoy, en este día y a esta hora. Hoy el Señor nos quiere interrogar, quiere ir a lo más profundo de nosotros, quiere tocar nuestro corazón, nuestra intimidad, nuestras intenciones, para decirnos, y ustedes que están en la Eucaristía, y ustedes que rezan el rosario, y ustedes que hacen novenas, y ustedes que van a peregrinaciones, y ustedes que comulgan, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú tienes la respuesta, tú sabes quién es Jesús. Mis amores,
Hoy es el día para decir, Jesús es mi Salvador, mi Señor, mi roca, mi baluarte. Jesús, el Hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga en este día, que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo intercedan por ti, por tu familia y de manera especial por la iglesia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de